Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio, EIR. Realmente es un privilegio y un honor para nosotros que nos puedan acompañar. En esta mañana, las palabras de apertura estarán a cargo del ingeniero Rafael Juárez, quien es el gerente de evaluación de impacto regulatorio. Muy buenos días, ingeniero, y adelante, por favor. Buen día, Julio. Gracias por la introducción. Bien, este día tenemos un evento de capacitación que es la evaluación de impacto regulatorio. En primer lugar, quisiera excusar a nuestra directora, Mariana Gómez, que atender otros eventos hoy no pudo estar con nosotros, ya que a ella siempre le encanta estar presente, dar las palabras de bienvenida y estar pendiente pues, de lo que se presenta, ¿verdad? Pero lastimosamente hoy no puede ser. Eh, este día tenemos una capacitación sobre evaluación de impacto regulatorio, que es una herramienta que está prevista tanto en la Ley de Mejora Regulatoria como en la Ley de Procedimientos Administrativos, en la parte de potestad normativa de las instituciones, ¿verdad? Así que hoy vamos a hacer un desarrollo completo. Vamos a ver cada una de las etapas y las dos grandes vertientes de la evaluación de impacto regulatorio, que es la exención de evaluación de impacto regulatorio y la evaluación de impacto regulatorio como tal. Así que antes de empezar, sí quisiera pedirles a los que les sea posible que enciendan su cámara, porque esto nos permite hacer, pues sí, publicarlo en nuestras redes sociales y nos permite dar a conocer las tareas que estamos haciendo. Estamos conscientes que algunos de ustedes no cuentan con cámara dentro de sus equipos y pues no, pues sí, lo entendemos, ¿verdad? Así que quisiéramos ver eso y nosotros vamos a tomar algunas medidas, algunas fotos, ¿verdad? Para poder hacer las publicidades respectivas. Les agradecemos. Julio, ahí tal vez me anuncias cuando ya hayamos completado. Solo como referencia, ¿verdad? Estas capacitaciones, este tipo de capacitaciones, las tenemos prácticamente todas las semanas. No 100%, porque a veces sí hay espacios que nos quedan libres, pero sí procuramos durante todo el año realizar estas capacitaciones. Además, digamos, enviamos la programación de las capacitaciones trimestralmente, ¿verdad? Normalmente a principios de cada trimestre remitimos la programación y cada semana se le envía al enlace de mejora regulatoria la programación. Algo que quiero destacar de esto es que este enlace lo pueden compartir al interior de las instituciones con quienes quieran. No hay un límite de participantes por institución y nuestro interés es pues, divulgar lo más posible este tipo de conocimiento, ¿verdad? La aplicación de la ley de mejora regulatoria, que ya tenemos algunos años de estarlo haciendo. Ingeniero Juárez, disculpe la interrupción. Le comento que ya logramos capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio, y gracias a todos. Este día la capacitación la va a impartir la licenciada Marcela Macía, que es la analista económica del organismo de mejora regulatoria y quien es el primer contacto para las evaluaciones de impacto regulatorio. Así que adelante, licenciada Macía, con la capacitación. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenos días a todas y todos.
Gracias por estar en esta capacitación, que definitivamente pues va a ser muy fructífera saber otra de las herramientas con las cuales trabajamos en el organismo de mejora regulatorio y que está enfocada precisamente en el tema de regulaciones. Les voy a compartir pantalla en este momento y voy a apagar mi cámara por temas de evitar interferencias. Solo me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ya se puede ver, licenciada. Sí, ok. Bueno, perfecto. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer por medio del chat o pueden levantar la manita virtual para poder pues hacer esa duda o comentario, ¿verdad? Que ustedes tengan o surjan en ese momento. Bueno, para dar inicio, bueno, esta es una de las herramientas, ¿verdad? Perdón, mucho. De las herramientas con la cual trabajamos en el organismo de mejora regulatoria, adicionales a la agenda regulatoria, plan de mejora regulatoria y el registro nacional de trámites. Pero, ¿qué es? ¿Por qué, verdad? ¿Cómo está implícito esta evaluación, verdad? Dentro de nuestras actividades que realizamos. Y eso se basa mucho, tiene que ver con el objeto de la ley de mejora, la cual establece asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que afecten clima de negocios, competitividad, comercio exterior y atracción de inversión. Es decir, que a partir de esta herramienta de la evaluación de impacto regulatorio, se busca que estos 4 aspectos no se vean afectados a partir de las regulaciones. Y por supuesto, que éstas generen beneficios a sus costos. Porque como vamos a imponer o vamos a poner en marcha una regulación que tenga más costos que beneficios, ¿verdad? Vamos a tener a la larga, pues, pérdidas y no vamos a cumplir con el objetivo que nos planteamos en una regulación. Previo a pasar en el contexto como tal de esta herramienta, quiero mostrarles lo que es el ecosistema del trámite, que es una metodología propia del organismo, la cual es una visión de análisis integral de los trámites que se analizan en el organismo de mejora regulatoria, tomando en cuenta perspectivas, actores y por supuesto el entorno digital. Pero hoy por hoy la digitalización está muy latente en nuestras instituciones y debemos de hacer uso de estas herramientas a fin de optimizar no solo recursos, sino que también tiempo, ¿verdad? Entonces, todo este ecosistema engloba, ¿verdad? Todo el quehacer desde la identificación, ¿verdad? De un trámite hasta cómo el trámite se engloba dentro de una regulación y finaliza con el tema del monitoreo. Posteriormente, ¿verdad? Vamos a entrar a esta parte de por qué nosotros regulamos, ¿verdad? ¿Qué es la regulación? Entonces, desde la perspectiva económica, la regulación se considera como una intervención gubernamental o política en un mercado. Es decir, si vamos, ¿verdad? Retrocedemos allá por siglo XIX, XVIII, ¿verdad? Donde se planteaba que el mercado se podía autorregular por sí solo, ¿verdad? Que no requería la intervención del Estado, basado en teorías, pero se identificó que en la vida real o en los escenarios reales, efectivamente hay mercados donde no se puede autorregular y requiere de una intervención gubernamental. ¿Por qué? Porque la regulación lo que busca es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, evitando cualquier distorsión o cualquier alteración a la situación actual en la que se maneja la oferta y demanda. También garantiza derechos, ¿verdad? Se busca que en un entorno donde
no haya regulación y hay afectación de derechos, se requiere la intervención regulatoria. ¿Para qué? Para proteger, ¿verdad? Y resguardar los derechos de la sociedad, de algún sector en específico, por ejemplo, la protección del medio ambiente. Y por supuesto la regulación nos genera certeza jurídica, ¿verdad? Y que no podemos regular solo por regular, sino que tenemos que también tener en cuenta que si bien hay una problemática que buscamos solventar, pero tenemos que tener esa solvencia jurídica o certeza jurídica de que podemos intervenir para solventar esa problemática. Por lo que se llega, ¿verdad?, a identificar que existen dos tipos de fallas con las que se busca, con la regulación se busca solventar. Una es la falla de mercado y la otra es la falla regulatoria. Ambas las intervenciones públicas son generalmente justificadas por la existencia de estas fallas, ¿verdad?, que impide que los recursos económicos se asignen de manera eficiente. Es decir, las fallas de mercado son aquellas distorsiones, ¿verdad?, del mercado donde efectivamente no pueden autorregularse por sí solos y requiere la intervención del Estado. Hay ejemplos, ¿verdad?, de falla de mercado que son las externalidades, que en conceptos, ¿verdad?, propios de libros, se establece que es cuando dos agentes económicos interactúan y hay dentro de una actividad económica y afectan hacia un tercero. Un ejemplo de externalidad, que es prácticamente el ejemplo más conocido, es la contaminación, ¿verdad? ¿Quiénes contaminamos? ¿Quiénes somos los agentes que contaminamos a partir de una actividad? ¿Verdad? Desde el momento de que arrojamos la basura en cualquier lado, desde el momento que hacemos un proceso de producción y no tenemos algún tratamiento de los desechos y estos pues van directamente a contaminar el agua, el medio ambiente, y la afectación a quién va a quienes consumen, por ejemplo, de esa agua de algunas comunidades aledañas o los que respiramos en medio ambiente. Es decir, toda esta externalidad se debe regular a fin de evitar, ¿verdad?, disminuir el nivel de contaminación. También tenemos la oferta de bienes públicos. Sabemos que un bien público no se puede excluir el consumo de nadie, ¿verdad? Porque por eso es público, ¿verdad? Y también no tiene competencia. ¿Por qué? Porque no se le ha asignado un precio, un valor. Por lo tanto, es fundamental tener regulaciones que permitan el uso adecuado, ¿verdad? Y el consumo adecuado, mejor dicho, de estos bienes. ¿Por qué? Porque sin una regulación, estos van a escasear en el corto plazo. También tenemos las fallas de competencia, que estas son precisamente aquellas que afectan, ¿verdad?, la competitividad. ¿Qué pasa si no tenemos regulaciones que puedan beneficiar a aquellos pequeños negocios para que puedan entrar al mercado a competir? ¿Qué pasa si no vemos esa posibilidad de darles beneficios, ¿verdad?, sobre grandes empresas, ¿verdad?, las condiciones con las que ellos ingresan al mercado? Siempre debemos de establecer, ¿verdad?, condiciones igualitarias, o tal vez es jerarquizadas, a fin de que varios competidores puedan ingresar al mercado y poder tener una competencia justa. Entonces, deben de existir regulaciones que regulen esa parte de la competencia. Y también están las asimetrías de la información, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no establecemos alguna regulación, ¿verdad?, en la cual defina todos los requisitos o todos los estándares que debe contener un producto para que pueda ser exportado, ¿verdad? ¿Qué pasa si el productor o el comerciante no tiene toda esta información, ¿verdad?, que le permita comercializar su producto? ¿Qué pasa si no lo comercializa? Pues tiene pérdidas, ¿no? Entonces, la importancia de tener regulaciones que eviten esta asimetría de información, es decir, que tengan toda la información a la mano para que puedan establecer sus actividades. Por otro lado, tenemos las fallas regulatorias, que son precisamente que
aquellas que están dentro de nuestras normativas, ¿verdad? Así como tenemos problemáticas hacia el exterior, ¿verdad? Que buscamos solventar un problema público, ¿verdad? Hacia ciertos sectores, también existen problemáticas en el tema de elaboración de nuestras normativas, ¿verdad? Y estas, por ejemplo, se pueden dar cuando no tenemos, hacemos una mala definición de nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Qué buscamos con una regulación, verdad? ¿Cuál va a ser mi objetivo de intervención, verdad? Si no lo enfocamos bien, que más adelante vamos a ver cuáles son los principales aspectos que deben tener nuestros objetivos para que puedan ser resultados efectivos, ¿verdad? Al momento de la implementación. También esto nos puede conllevar una mala regulación, a tener efectos no deseados en la intervención, a tener una captura regulatoria, ¿verdad? Cuando no enfocamos nuestra regulación a beneficio de la sociedad o los sectores que tienen que estar beneficiados, sino a un grupo selecto, ¿verdad? Y también las fallas en la implementación de la regulación. Entonces, prácticamente estos aspectos son los que se visualizan al momento de la necesidad de intervenir, ¿verdad? De establecer regulaciones. Ahora, ya entrando un poco en materia, la definición que es una regulación, nosotros la definimos de acuerdo a nuestra ley de mejora regulatoria en el artículo 5, como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, perdón, instructivo, disposición, circular, entre otros. También es importante recalcar que las regulaciones que se analizan son aquellas que tienen un impacto directo hacia la sociedad o hacia los sectores regulados, porque también normamos hacia lo interno, ¿verdad? Pero si es la normativa o regulaciones hacia lo interno, eso no debe de pasar por una evaluación de impacto, únicamente aquellas que tengan un impacto hacia el exterior. Y por otro lado, definimos la evaluación de impacto regulatorio como aquel proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender la problemática específica. Bueno, ¿qué facultades tenemos como organismo, verdad? Hacia ustedes como institución. Primero, tenemos que emitir los lineamientos para la evaluación de impacto. Esos lineamientos les permiten a ustedes el paso a paso de cómo se debe de llevar una evaluación de impacto, ¿verdad? También, los formularios, ¿verdad? De evaluaciones que están también en nuestra página web, que lo vamos a ver más adelante. Consulta pública, contenido, procedimientos, entre otras materias propias de nuestro quehacer. También emitir dictámenes, ¿verdad? Ya sea favorable o desfavorable, de todas las solicitudes que ingresan. También es importante definir aquí que el dictamen desfavorable no detiene el proceso de formación de ley. Es decir, que si por un lado nosotros emitimos un dictamen desfavorable, ustedes pueden continuar con el proceso, pero pueden tener inconvenientes en el camino, ¿verdad? Sobre si hay algún pronunciamiento. Y publicar las regulaciones propuestas, sugerir y los dictámenes del OMR, los cuales están en nuestra página web, ¿verdad? Esos son públicos y ustedes pueden ver, analizarlos en el momento que ustedes lo deseen oportuno. Bueno, ahora, ¿cuáles son las obligaciones por parte de los sujetos obligados? Primero, deberán realizar una EIR o exención de IR, ¿verdad? Que más adelante vamos a verlo, previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Y se deberá presentar al OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de la respectiva EIR o exención previo a su aprobación o a someterla a la autorización de la autoridad competente. Es decir, aquí viene un borrador, ¿verdad? Nosotros analizamos el borrador, la normativa, previo a ser aprobado por el titular de la institución. Okay.
¿Por qué es importante realizar, ¿verdad?, una evaluación de impacto? Primero, porque nos permite, ¿verdad?, identificar aquellos sistemas jurídicos demasiado rígidos, contradictorios, confusos y poco precisos, ¿verdad? Y en muchos casos obsoletos. Imagínense que tengamos normativas que datan desde 1960, 1970. ¿Ustedes creen que realmente se puede aplicar las mismas medidas que se aplicaron en ese año a nuestro contexto actual? Creo que no, ¿verdad? Porque no estamos viviendo la misma situación. Entonces requieren de actualizarse y acoplarse a la situación actual, a las necesidades actuales. También existen tramitomanía y altos costos de cumplimiento. O sea, ¿cómo es que hoy, hoy por hoy exigimos 10,000, por ejemplo, trámites o 10 trámites, donde realmente lo podemos optimizar y reducir el número? Esto permite incluso agilizar las actividades internas como institución. Los costos de cumplimiento no es que sean los costos de cumplimiento malos, sino que, por supuesto, muchas veces requiere que nosotros impongamos o seamos restrictivos en nuestras normativas, ¿verdad? Pero tampoco que implique, ¿verdad?, esos excesivos costos de cumplimiento, que incluso esto pueda llevar meses para quienes deban cumplirlo. Y este cumplimiento, pues también, más allá, ¿verdad?, de ser acreedores de algún permiso, licencia, cuánto es el tiempo que conlleva cumplir todos estos trámites, todas estas cargas que se imponen a los regulados, ese tiempo que se traduce en costos económicos. También está la captura del regulador, que lo veíamos en las láminas anteriores, la prevalencia de la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública, los problemas de acceso a la regulación y la falta de una certeza jurídica. Entonces, ¿para qué nos permite, verdad? ¿Para qué sirve la evaluación de impacto regulatorio? Primero, nos permite analizar y evaluar los impactos de acción regulatoria, costos y beneficios. También cambiar la cultura del regulador, involucrar en las decisiones a las partes interesadas, es decir, a partir de la participación ciudadana, ¿verdad? Hay normativas, ¿verdad?, que por su complejidad y por las nuevas cargas administrativas que se requieran imponer, requieren de hacer una consulta pública. La consulta pública es un proceso que no solo da transparencia, sino que también enriquece el contenido de las regulaciones. Muchas veces quienes elaboran las normativas, a veces están tan enfrascados en la normativa, todo lo vemos bien, ¿no? Todo está bien, todo está correcto, pero al momento que hacemos las consultas surgen nuevos comentarios, surgen dudas, que esto podría abonar a la normativa. Sí, adelante. Tenemos una mano. Hola, licenciada, y a todos los presentes, buenos días. ¿Se escucha? Ah, sí, ok. Sí. Vaya, fíjese que yo tengo una consulta porque, vaya, de todo lo que hemos estado estudiando, yo comprendo lo siguiente, y por favor usted me corrige si no es así. Cuando estemos trabajando la creación de una ordenanza, en este caso yo pertenezco a un municipio, y en la ordenanza se modifique, se cree o se mantenga el cobro de una tasa, por ejemplo, una tasa X. Entonces, cuando yo esté trabajando la evaluación de impacto regulatorio, es precisamente porque estamos hablando de que voy a cobrar por un servicio. Y cuando yo no haga eso, es decir, que la ordenanza no incluya ningún tipo de cobro, ¿sí?, entonces significa que no tengo que hacer la evaluación de impacto regulatorio y por lo tanto no es necesario hacer la consulta. O independientemente de que lleve o no lleve cobro, la consulta siempre la tengo que hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bien, nosotros no nos metemos en sí, ¿verdad?, a analizar si la tarifa como tal, ¿verdad? Si bien podemos hacer un análisis sobre qué implicaciones pudiera tener, ¿verdad?,
aumento de este cobro hacia la competitividad o si tiene un impacto hacia, bueno, competitividad interna, ¿no? O el comercio exterior, ¿verdad? Por ejemplo, si puede hacer un incremento, alguna tarifa que se requiera por importar algún bien o un equipo, por ejemplo. O sea, hacemos un análisis de cómo pudiera impactar este incremento, ¿verdad? Sin embargo, no vemos como la tasa como tal. Si bien esta parte de los incrementos de tasa, ¿verdad? Si no es un servicio nuevo, sino que es un servicio que se mantiene, ¿verdad? Y que a partir de un análisis de costeo previo realizado, se ha identificado que se requiere pues una nueva tasa, o se recalcula una tasa, ya manteniendo la misma, el mismo servicio, ¿verdad? Puede pasarse por una evaluación, por una exención, ¿verdad? Aquí hablamos cuando estamos, por ejemplo, un nuevo servicio o un nuevo trámite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica que vamos a modificar la normativa porque hoy le vamos a imponer una nueva carga al usuario y esta carga se traduce en costo de cumplimiento. Por lo tanto, si es un costo de cumplimiento, tiene que llevar un proceso de evaluación de impacto completo y debe hacerse todo el procedimiento que incluya la consulta pública, ¿verdad? Ahí habría que evaluar primero si el servicio, ¿verdad?, se mantiene o van a incrementar nuevos servicios o que esto implique un nuevo trámite que genera una carga de la administrativa al usuario, costos de cumplimiento. Entonces esa evaluación sí se puede hacer de esa manera. Pero así como le digo, no nos metemos directamente a esa parte, ¿verdad? Sino que más que todo es un análisis cómo puede impactar esto al sector. Muchas gracias, Ley. Muy amable. Sí, Rafa, adelante, ¿quiere abonar? Sí, Marce, solamente tal vez una acotación. Cuando hablamos de costos de cumplimiento, hablamos de los impactos que el trámite o la normativa tiene en la sociedad. Yo siempre lo digo, cada vez que se hace una regulación, alguien paga los platos rotos. Alguien tiene que hacer un trámite, alguien tiene que pedir un permiso, alguien tiene que hacer algo. Eso que tenga que hacer, y conste que ese trámite puede ser gratuito, pero el análisis de costos de cumplimiento es más allá de la tarifa. Implica preparar documentos, implica hacer informes, estudios. Hay trámites que son sumamente caros para la sociedad, caros en cuanto a la preparación, pero son gratuitos en la institución. ¿Ya? Entonces, ojo, a costos de cumplimiento no es solo tarifa, es más que tarifa, ¿verdad? Puede o no puede llevar tarifa, y como decía Marce, sí analizamos las tarifas, pero digamos que no es lo principal, ¿verdad? Muchas gracias, Rafael. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar sobre otro de los aspectos importantes, ¿verdad?, que promueve esta herramienta de la AI, es que fomenta la coherencia y coordinación intergubernamental. Siempre pongo yo de ejemplo esto cuando existe una regulación en la cual interviene más de una institución, ¿verdad?, que regula algún sector o algún espacio específico, en el cual requiere que haya una coordinación entre ellos para poder implementar y poder elaborar la regulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces surge de que, por ejemplo, voy a alguna institución y yo requiero algún permiso y me dicen, mire, tiene que ir primero a otra institución, ¿verdad? Y tenemos al regulado de un lado a otro, ¿verdad?, donde efectivamente genera confusiones y de ahí la importancia que tiene que existe esta coordinación y comunicación entre las instituciones cuando tenemos aquellas materias comunes en regulación. Y también la toma de decisiones basado en evidencia, ¿verdad? Siempre es importante evidenciar todas las decisiones que vayamos a tomar. Bueno, hay dos tipos de evaluaciones de impacto, ¿verdad?, que se basan a partir de la clasificación de las regulaciones. Entonces, nosotros tenemos regulaciones en las cuales son aquellas que no generan costos de cumplimiento, que más adelante vamos a ver el concepto, y si no genera un costo de cumplimiento, se emite lo que es un dictamen de exención.
Y por el contrario, aquellas regulaciones que generan costos de cumplimiento se emiten lo que es un dictamen de EIR examen. Bueno, de acuerdo a el artículo 18 de la ley de mejora, existen 4 aspectos que nos pueden determinar cuando una regulación puede estar generando costos de cumplimiento. Primero, aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Cuando se modifican trámites, ¿verdad? Excepto cuando busquemos la simplificación o facilitar su cumplimiento. Reduce, restringen o afectan derechos y prestaciones y establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de particulares. Si más de alguna de estos aspectos se encuentran inmersos dentro de nuestra regulación, ¿verdad? A excepción de la simplificación, ¿verdad? Significa que nosotros estamos, sí se está imponiendo un costo de cumplimiento y por lo tanto se debe hacer una evaluación de impacto completo. ¿Y cómo es el procedimiento, verdad? Desde el momento que elaboramos la regulación hasta que ustedes como institución tienen su dictamen. Bueno, primero, la institución debe de elaborar y evaluar si la regulación genera o no costos de cumplimiento. Posteriormente, ¿verdad? Si la institución considera que la regulación no genera costos de cumplimiento, debe completar una solicitud de exención. Si por el contrario se identifica que efectivamente hay una generación de costos de cumplimiento, se debe de completar un formulario de evaluación de impacto regulatorio. Esto es emitido al organismo de mejora regulatoria, ¿verdad? Para un análisis, el cual, si es aceptable, ¿verdad? El OMR elabora un dictamen favorable, informa y publica. Si por el contrario, ¿verdad? Existe algún campo que no se identifica o la regulación a veces pueda contradecir algún aspecto en cierto articulado, entre otros, pues se hace un análisis, un dictamen de observaciones, en las cuales se establece un plazo, que si se hace una observación para una solicitud de exención, son 10 días hábiles. Para una evaluación de impacto regulatorio es entre 10 a 20 días hábiles. Posteriormente, ¿verdad? Una vez que se envía ese dictamen de observaciones y pasado el plazo, viene ya nuevamente la institución ingresa, ¿verdad? Con la subsanación, con respuesta a la subsanación de las observaciones, el OMR, ¿verdad? Evalúa y dictamina. Si por el contrario puede surgir que definitivamente la institución no decide no subsanar sus observaciones, debe de motivar y comunicar al OMR el por qué, ¿verdad? No se va a subsanar. Y finalmente, ¿verdad? Al tener, ¿verdad? Al evaluar el dictamen de observaciones y efectivamente subsana todas las dudas, ¿verdad? Lo plasmado por el dictamen de observaciones, el OMR emite dictamen favorable, ¿verdad? Y si la institución no subsanó en el tiempo, el OMR emite un dictamen desfavorable. Ahora, entrando ya un poco a lo que es el ciclo, ¿verdad? Regulatorio o el sistema de evaluación de impacto. Estos son los 8 aspectos que nosotros requerimos como mínimo, ¿verdad? La previa identificación lo vamos a llamar, porque estos 8 pasos se encuentran inmersos dentro de la evaluación, dentro del formulario de evaluación de impacto regulatorio. Pero vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Para poder tener un panorama más amplio de qué es lo que podemos identificar y cómo podemos tener un mejor abordaje de estos aspectos de la evaluación. Primero, tenemos la identificación de la problemática, ¿verdad? La definición de la problemática deberá desarrollar al menos la siguiente información. Primero, la problemática y los sujetos afectados.
¿verdad? Dentro de la problemática tiene que ir más allá, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que nosotros realmente queremos solventar, ¿verdad? Por ejemplo, queremos reducir el índice de morosidad, ¿verdad? Que tenemos, que hay en las alcaldías. Se quiere reducir el límite de contaminación. Quieren, bueno, en fin, son ejemplos, ¿verdad? Donde se busca realmente identificar cuál es la problemática, ¿verdad? Que trae consigo la regulación, qué es lo que queremos solventar. También debemos de estimar la magnitud de la problemática, es decir, quiénes van a ser, quién es nuestra población que se está viendo afectada, ¿verdad? Con el problema actual, cuál es su temporalidad, es decir, información cuantitativa. Entendemos que en muchos casos es muy difícil por el tema de que no existen datos, ¿verdad? Pero podemos retomar de fuentes secundarias que nos permitan tener al menos un margen estimado de cómo puede evolucionar esta problemática, cuáles son las causas y consecuencias y cómo, ¿verdad?, podría evolucionar esta problemática en caso de no intervenir. Como segundo punto tenemos la definición de los objetivos, ¿verdad? Que de acuerdo a los lineamientos, ¿verdad? En el numeral 10.2 define que los objetivos deben de ser específicos, es decir, tienen que ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general. Deben ser medibles, que permitan medir los resultados en forma numérica, ya sea en porcentaje o cifras absolutas. Alcanzables, estos tienen que ser realistas, ¿verdad? Y realizado en las condiciones con las que se cuenta. Tiene que ser relevante, es decir, tiene que ser algo del contexto actual, no una problemática de años, sino que tiene que ser relevante actualmente. ¿Qué problemática queremos solventar? Y tiene que contar con un tiempo definido, ¿verdad? Es decir, una duración limitada. ¿Por qué? Porque si no ponemos un límite en nuestros objetivos, no vamos a tener un margen para poder medir el cumplimiento de esto. Prácticamente estos son el famoso SMART, ¿verdad? En el numeral 3 de nuestro ciclo está la identificación de las posibles alternativas. Cada una de los reguladores y las instituciones deben de explorar las posibilidades reales de resolver el problema e integrarlas al sistema cuando se tiene certeza que potencialmente podrán ofrecer una solución a la situación. Entonces, nosotros pedimos, ¿verdad?, que ustedes puedan identificar 3 tipos de alternativas. Bueno, dos tipos, ¿no? Y siempre incluir la de no intervenir, porque esta nos va a permitir, ¿verdad?, tener también una base con la que podamos medir una vez que implementemos una regulación, ¿verdad? ¿Cómo es el escenario cuando no intervenimos y cómo es el escenario actual con la intervención? Entonces, el no intervenir es prácticamente el status quo, ¿verdad? El no hacer nada. Y es importante, ¿verdad?, su establecimiento porque nos permite como línea base analizar, ¿verdad?, posteriormente y saber si las opciones que se proponen tienen sentido. Esta línea base permite las comparaciones posteriores con las demás opciones y la manera como el problema ha sido resuelto. Entonces, nos podemos hacer las preguntas: ¿qué sucedería si no se realizara ninguna intervención? En muchos casos, también pues una opción es la de no intervenir, ¿verdad? Porque pueda que el intervenir pues me genere que no pueda solventar la problemática. Incluso puede agravarse en algunos casos. El problema se podrá resolver por sí solo o a través de acciones promovidas por el propio mercado, ¿verdad? O la situación potencialmente empeoraría volviéndose intolerable. Pasamos a las alternativas no regulatorias, que son aquellas que sí son de carácter legal, pero no hay una obligación de cumplimiento, ¿verdad?, para los regulados, ¿verdad? Es una medida que podemos evaluar a fin de ver el nivel de cumplimiento voluntario que tienen los sectores. Entonces, para estas alternativas hemos identificado 4.
Y está el instrumento de mercado, ¿verdad? Que puede ser el uso de incentivos, ¿verdad? Que permitan adecuar o llevar el comportamiento de los entes regulados para el cumplimiento, ¿verdad? De una normativa. La cuasirregulación, que es el conjunto de reglas, acuerdos o estándares que el gobierno ejerce para su cumplimiento, pero que no son de obligación legal. La autorregulación, ¿verdad? Que es aquella donde cada grupo, ¿verdad? De agentes económicos, empresas, profesionales, el mismo gobierno, desarrollan reglas o códigos de conducta para regular o guiar sus actividades, estableciendo estándares y asegurando el cumplimiento y monitoreo de los mismos. Y las campañas de información, ¿verdad? Que este instrumento trata de cambiar la conducta a través de mayor información o de la forma en cómo se accede a la información. Tenemos también las alternativas regulatorias, ¿verdad? Que aquí, como su nombre bien lo enfatiza, ¿verdad? Existe ya una obligación para nuestros sectores de su cumplimiento. Y estas se clasifican pueden ser, perdón, las de regulación de comando y control, que es la forma tradicional de intervención, a través de un instrumento legal donde se describen las responsabilidades de cada uno de los actores. Está también la regulación de desempeño, donde se establecen objetivos y resultados y metas específicas, ¿verdad? En las cuales también podemos establecer incentivos o incluso sanciones para quienes no la cumplen. Y tenemos la corregulación, que es un trabajo, ¿no? En tanto la industria como el gobierno establecen estándares y regulaciones en coordinación, lo cual el gobierno ofrece el respaldo legal de estos acuerdos y promueve su cumplimiento. Por ejemplo, ¿verdad? Se quiere reducir el uso de plástico, ¿verdad? Entonces el gobierno con la industria establece metas mínimas de obligación y la industria diseña los planes de cumplimiento para poder abordar, ¿verdad? Este problema, y ambos se involucran en este tema. Entonces aquí existe, ¿verdad? Una relación, ¿verdad? Tanto gobierno, empresa pública, que es prácticamente el accionar de cada institución, ¿verdad? Al rubro que regula. Continuamos con la evaluación de los impactos. Para cada una de las alternativas que acabamos de hablar, se deben de realizar, un análisis cualitativo y cuantitativo de los posibles impactos positivos y negativos, es decir, beneficios o costos, originados a partir de la regulación para los diferentes actores o grupos afectados. En todos los casos se detallarán las fuentes de datos, los supuestos y métodos a utilizar, ¿verdad? En esta parte tenemos costos, ¿verdad? O los impactos negativos e impactos positivos. Estos los pueden encontrar. Tenemos una lista detallada, ¿no? Pequeña, sobre qué posibles impactos pueden haber tanto en el aspecto económico, ambiental, social y cultural, ¿verdad? Para poder tener un escenario amplio e integral de que no solo pueden hacer aspectos económicos, ¿verdad? O sociales, que es lo que usualmente podemos identificar, sino que también puede ir más allá de lo social, ¿verdad? Más a lo ambiental y cultural. Bueno, entrando ya a lo que son los impactos negativos, la OCDE, ¿verdad? Considera que define, ¿verdad? Los costos como aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatoria, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores, la propia administración o cualquier otro grupo afectado. Aquí los costos regulatorios se pueden clasificar en costos de cumplimiento, ¿verdad? Que es donde nosotros enfatizamos, ¿verdad? No vemos costos financieros como tal o costos económicos como tal, sino propiamente costos de cumplimiento, o sea, los costos de la intervención. Identificamos, ¿verdad? Los costos administrativos que son... ¿alguien tiene alguna pregunta?
Hola. Bueno, quizás se le activó su micrófono. Bueno, continuando están los costos administrativos, que no es más que el cumplimiento de las obligaciones de información a partir de la regulación impuesta. Están los costos sustantivos de cumplimiento, que son costos incrementales o adicionales para quien tiene que cumplir con la regulación fuera de los administrativos. Es decir que si bien una regulación puede imponer costos administrativos, pero también los costos de cumplimiento vienen a ser incrementales para los sectores, ¿verdad? Los sectores a quienes regulamos. Por ejemplo, a todos nos piden que tengamos algún extintor, ¿verdad? Pero por obligación. Ahora, ¿cómo podemos traducir que otros tengan, ¿verdad? Dentro del cumplimiento de este extintor? Como yo como institución ya me dieron la indicación de que, ok, usted tiene que tener un instructor, perdón. Se me fue la palabra. El punto es que a partir de la regulación que nosotros tenemos, ¿cómo impactamos hacia nuestro sector, ¿verdad? Esa regulación, ¿cómo vamos a incrementarle el costo o la carga hacia nuestros sectores regulados? Entonces eso se refiere a los costos de cumplimiento. Y los costos de hacer cumplir la regulación son aquellos costos en los que incurre la administración para ejecutar la regulación y su efectiva implementación. Tenemos también otros costos, ¿verdad? Que no se evalúan, pero sí siempre están implícitos en la regulación. Por ejemplo, están los costos financieros, que incluye el costo de capital que tiene que ser invertido para cumplir con requisitos regulatorios. Los costos indirectos, que resultan de una manera incidental, no directa a la intervención y generalmente afectan a terceros. El costo de oportunidad, que surge de la necesidad de diferir gastos de cumplimiento a otras actividades que pueden ser más productivas. Los costos macroeconómicos, en los cuales influyen variables macroeconómicas como el PIB, el nivel de empleo, el tipo de cambio, entre otros. Y los costos estructurales de largo plazo, que se refiere a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deberán cubrir para cumplir con la regulación. Entonces, tenemos que los costos originados a partir de la regulación, ¿verdad? Están implícitos los costos financieros directos y los costos estructurales de largo plazo y los costos de cumplimiento, ¿verdad? Los cuales sobre estos son los que nosotros analizamos y identificamos, ¿verdad? A través de las regulaciones, que son los costos financieros indirectos y los costos administrativos. Una vez analizado, ¿verdad?, todo este contexto, vamos a la selección de la alternativa. Se deberá seleccionar la alternativa que genere el mayor beneficio neto, es decir, beneficio menos costo para la sociedad. Y la selección de la mejor alternativa deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos, la cual se plasma en la pregunta 14 del formulario y para lo cual se recomienda que se tome únicamente aquellas alternativas que son legítimas, factibles y costo efectivas o costo eficientes, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. Dentro del formulario también hay un apartado que se pide esto, ¿no? Que ustedes puedan ver cómo otros países han solventado la problemática, es decir, qué regulaciones o qué medidas se han implementado para solventar la problemática. Y esto nos permite tener un escenario posible de cómo podríamos nosotros implementar esa regulación. También la selección de alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de resolver. Y siempre considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción. La falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. Okay, ya pasando a los mecanismos de implementación y monitoreo,
Luego de seleccionar la alternativa regulatoria, ¿verdad?, que genera el mayor beneficio a la sociedad, los sujetos deberán describir su estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios a lo largo, ¿verdad?, del tiempo, que eso va a permitir pues la efectividad de la regulación. Además de hacer evaluaciones periódicas de los efectos de la opción escogida, por lo que existen varias herramientas que permiten valorar ese nivel de cumplimiento, y el regulador debe escoger la que más se adecue, ¿verdad?, al tipo de intervención. Entonces, existen 3 propuestas. La primera, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Así como les mencionaba, ¿verdad?, las alternativas, eso tiene que ver un poco con las alternativas no regulatorias, que lo vamos a ver en el formulario, que siempre pedimos que lo identifiquen. ¿Por qué? Porque pueda que a partir de una medida no regulatoria, pueda que se esté evaluando, pueda que se esté, mejor dicho, cumpliendo con el objetivo, ¿verdad? Que es pues reducir X problemas. También determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo o inspección. Si bien la falta de recursos siempre no debe ser como una limitante. Siempre debemos de trabajar con los recursos que se tienen y con lo que se pueda, porque sabemos pues que si bien el no tener recursos nos limita a poder abarcar, ¿verdad?, poder tener mayor cobertura hacia varios sectores, pero se puede trabajar únicamente con lo que se tiene y obtener los resultados. Y considerar la factibilidad de imponer sanciones, ¿verdad?, como medida de instrumento económico. Bueno, entrando ya a los mecanismos de cómo vamos a los indicadores de evaluación, ¿verdad? Los sujetos obligados deben definir qué mecanismos e indicadores serán utilizados para verificar la opción escogida, ¿verdad?, y su cumplimiento. Los indicadores están relacionados con los objetivos de intervención. Estos permitirán saber si la opción escogida está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos, ¿verdad?, los sujetos obligados deben detallar primero indicadores, ¿verdad?, y la forma de cómo medirlos. Se deben establecer metas, ¿verdad? Estas metas pueden ser en porcentaje o en años, ¿verdad? Los medios de verificación, cómo se va a verificar su cumplimiento, se van a exigir algunos reportes, se van a hacer visitas, se van a hacer reuniones, y también los mecanismos de seguimiento y evaluación, ¿verdad? Estos nos permiten, ¿verdad?, tener con certeza un panorama de cómo vamos a ir evaluando, cómo vamos a ir cumpliendo, ¿verdad?, de acuerdo al plazo que tengamos para ver la efectividad de la normativa. Ya entrando como en el último de los pasos, ¿verdad?, del ciclo regulatorio, tenemos la consulta pública, la cual la definimos como un proceso de participación ciudadana estipulado por ley que permite la incorporación de la perspectiva de los interesados y la ciudadanía en general. Esta consulta nutre el análisis y la interacción de los actores afectados, permitiendo obtener información más valiosa dentro del proceso de elaboración de IR, como en la verificación de los resultados finales. Bueno, ¿qué beneficios nos trae la consulta pública? ¿Verdad? Este proceso pues permite identificar las opiniones de los grupos afectados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos también que hacer, digamos, consultas, identificar, ¿no?, quién es el sector que se va a ver beneficiado o afectado, ¿verdad?, con la regulación. También, una vez, ¿verdad?, identificado las opiniones, ¿verdad?, hecha la consulta, esto permite incluso incrementar la información de los efectos potenciales de las regulaciones, así como les mencionaba. Muchas veces quienes elaboran los documentos, ¿verdad?, yo también he elaborado documentos, todo lo vemos bien, ¿verdad?, todo está bien, todo está perfecto, no hay errores. Sin embargo, la consulta pública nos permite no solo saber la opinión de nuestros sectores, sino que también nos permite identificar tal vez algunas fallas, ¿verdad?, o algo que pudiéramos identificar que no se ha tomado en cuenta.
también que hay un mayor grado de comprensión y cumplimiento de la regulación. Es decir, si nosotros anticipamos, ¿verdad? Esta va a ser la normativa, ¿verdad? Eso es lo que vamos a exigir o estos son los requisitos. Esto permite más adelante que el cumplimiento sea más efectivo, porque ya los regulados saben el contexto de qué es lo que se va qué se va a exigir o qué se va a imponer. Y también es importante aclarar que si bien las instituciones, ¿verdad?, son dueñas del proceso, es decir, si ustedes consideran que este aporte o este comentario no es una abona o efectivamente no corresponde, ¿verdad?, a la normativa, pueden no tomarlo en cuenta. También se incorporan nuevas ideas a partir de las opiniones y mejora y fortalece la confianza entre los grupos afectados y los reguladores. Esto es esencial, ¿verdad?, para un cumplimiento efectivo de la normativa. ¿Quiénes pueden estar incluidos en este proceso? Pues están desde empresas, organizaciones voluntarias o no gubernamentales, dependencias y entidades municipales, entre otros, ¿verdad? Aquí es nada más un contexto de ejemplificación, pero pueden estar varios actores que ustedes identifican que pueden abonar, ¿verdad? Incluso pueden ser expertos internacionales que permitan enriquecer aún más el documento. ¿Qué tipo de herramientas de consulta pública hay? Estas se pueden clasificar entre activas y pasivas. Las activas permiten la obtención de información directa, ¿verdad?, por parte de los grupos afectados. Es decir, reuniones uno a uno, talleres, sesiones virtuales. Y las herramientas de consulta pasiva benefician la inclusión de actores externos como plataformas de consulta pública online. Es decir, que otro tipo de herramienta, ¿verdad?, donde no haya una interacción directa con el usuario, sino a través de otros mecanismos. Entonces, dependiendo del tipo de actores consultados dentro del proceso, así debe ser la herramienta de consulta. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿verdad?, talleres, las entrevistas. Este incluso nos permite, ¿verdad?, conocer de viva voz la opinión que tienen las personas o nuestro grupo selecto, ¿verdad? Grupos focales y, por ejemplo, portales digitales, reuniones, ¿verdad? Sesiones, así como la que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? También son mecanismos y herramientas que podemos utilizar en la consulta pública. Ahora, ya entrando un poco al tema de los plazos, nosotros, tanto en nuestra ley de mejora como en la ley de procedimientos, se establece que el plazo mínimo de consulta pública es de 15 días hábiles, ¿verdad? Pero para el caso de las regulaciones que tengan un impacto en el comercio exterior o su contenido sea especializado y complejo, se debe tener un plazo no menor a 40 días. Esos 4 aspectos que ven acá son los que nosotros pedimos, ¿verdad? Que como mínimo debe contener un resumen de la consulta pública, que es el periodo de consulta, los actores e instituciones gubernamentales consultados, los mecanismos y la ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados por la propuesta. Bueno, licenciada, disculpe, Sí. esa presentación me la pueden enviar al correo, por favor. Sí, por supuesto. No se preocupen, que a todos los que se han registrado se les va a compartir la presentación. Así que, por favor, regístrense para que les pueda llegar. Y la grabación también. Sí, gracias. Y la grabación. Bueno, gracias. Ya quizás como llegando a uno de los... Sí, perdón. Ok, ya casi llegando a la finalización, tenemos estos criterios, ¿verdad? ¿Cómo el OMR dictamina, ¿verdad? O qué nosotros evaluamos, ¿verdad?, de sus regulaciones. Primero, que la información que ha sido remitida esté conforme a los formatos y medios establecidos, es decir, a partir del formulario. Si la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos.
si se ha realizado un análisis completo de la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de las mismas. Pueda existir, ¿verdad? Porque ya nos ha pasado que efectivamente pues no se ha hecho un análisis completo de cuáles son los beneficios y costos. Y aquí es importante aclararlo, ¿verdad? Que los beneficios y costos son más de cómo la implementación, ¿verdad? ¿Qué costo va a tener la sociedad al implementar una regulación, o el gobierno, el sector, etcétera? No es un costo monetario como tal, ¿verdad? Que eso todavía pues no se ha exigido como puntual, ¿verdad? Sino que más un análisis cualitativo de los costos-beneficios. Si la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos, la alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados, y si la IR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Si alguno de estos elementos no se cumple en su totalidad, se emite un dictamen de observaciones, ¿verdad? Para que puedan subsanar. Si por el contrario se subsana, así como veíamos en las láminas anteriores, el proceso, ¿verdad? Y se emite ya un dictamen favorable. Si no, se emite ya un dictamen desfavorable. Bueno, ya viendo, ¿verdad? En sí, ¿verdad? El formulario. Este es el formulario de exención de EIR, el cual se clasifica en 4 secciones. La sección A es meramente información general, ¿verdad? Que es lugar y fecha. Aquí nombre de la regulación y tipo de regulación. Aquí sí es importante enfatizarles, ¿verdad? Que nos apoyen, porque a veces hemos visto que el nombre de la regulación, ¿verdad? Que se coloca aquí en el formulario no es como tal el nombre de la regulación que viene en el documento, ¿verdad? Propuesto. Y también, ¿verdad? Identificar si es una ley, reglamento, acuerdo, etcétera. El nombre de la institución. Aquí, si son 2 instituciones que van a remitir, ¿verdad? Una normativa, tiene que venir el nombre de ambas instituciones. Y en esta parte me la voy a saltar, tiene que venir la firma y nombre de ambos titulares, en el caso que sean 2. Tiene que definir también la base legal que lo faculta, ya sea en la ley, ¿verdad? Que le da la potestad para emitir XY normativa. Aquí escriben qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? La regulación está orientada a, tiene como objetivo, etcétera, ¿verdad? Y aquí el nombre y teléfono y correo electrónico. Aquí nos colocan siempre el nombre del enlace, lo cual está bien. Pero si pueden colocar más nombres, estaría perfecto, ¿verdad? Porque nosotros siempre, pues, tratamos de tener claro, ¿verdad? Cuál es en sí la finalidad de la normativa y establecer o aclarar ciertas dudas que tenemos también al momento de el análisis, ¿verdad? Porque la mayoría de las normativas son meramente técnicas y pues los especialistas son ustedes. Entonces sí es requerido que sea más de un nombre en esta parte, en el numeral 6. Ya en la sección B pedimos que identifiquen cuál es la problemática que se pretende atender con la propuesta de regulación, ¿verdad? Y en el numeral 8, si se consideraron otras opciones de política distintas a la regulación. Así como les mencionaba, aquí pueden ser opciones no regulatorias, ¿verdad? Que se implementaron y que efectivamente pues no se concretaron, ¿verdad? No se logró, ¿verdad? Con el objetivo y por lo tanto, ¿verdad? Se dice, ok, no, y porque considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática, ¿verdad? Entonces aquí es más, son responder 2 preguntas, ¿verdad? Si se consideraron otras opciones y cuáles fueron y por qué consideran que la regulación es el mejor instrumento. Bueno, aquí vamos a recalcar, ¿verdad? Esta parte, porque aunque parece que fuera fácil, muchas veces se ha venido que siendo una exención, ¿verdad? Marcan que sí hay costos de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, esta parte, por ejemplo, la propuesta de regulación genera costos de cumplimiento a los particulares. Si desde el momento que la institución identificó que va a someter su regulación a una exención,
Es decir, que la institución identificó que no hay cosas de cumplimiento y por lo tanto ninguna de estas opciones, ¿verdad?, contiene mi regulación, ¿verdad? Porque mi regulación no crea obligaciones, no crea trámites, no reduce, no establece definiciones, etcétera. Entonces es ninguna de las anteriores. Y ya nos ha pasado, ¿verdad?, que han colocado que sí. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque parece que es fácil, ¿verdad? Pero puede ser una cascarita. Y si bien alguna de estas marcadas, pues sí se les hace la observación, ¿verdad? Y esto pues puede incluso retrasar un poco el proceso. Así que para que lo puedan tener en cuenta. Y aquí es numeral 11, pero se me fue el 1. Pedimos que justifiquen las razones por las cuales consideran, ¿verdad?, que la propuesta regulatoria no genera costos de cumplimiento. O sea, aquí sí es importante, ¿verdad?, que justifiquen, es decir, mi regulación no genera costos porque estamos simplificando, porque estamos reduciendo cargas, etcétera, ¿verdad? Pueden apoyarse incluso de esta parte, ¿verdad? Esto es como un checklist que nos permite identificar, ¿verdad?, esta respuesta. Y en la sección D, ¿verdad?, que es anexar la propuesta regulatoria que respalde la presente solicitud y demás documentos que estime pertinente. Aquí es importante también mencionar que adicional a la normativa, ¿verdad?, en el caso que sea reforma de normativas, tienen que mandarnos la normativa vigente y la propuesta de reforma. También, aunque no se los coloque acá, pero se los voy a compartir por correo electrónico, es una matriz de cambios cuando es una reforma. Esta matriz de cambio va a permitir también identificar dónde se han hecho las modificaciones, dónde se han hecho alguna suprimición de artículos o dónde se han agregado nuevos artículos, porque esto nos permite también al momento de analizar sus regulaciones poder tener claro, ¿verdad?, dónde están los cambios y poder identificar, el tema de impacto. Entonces eso no lo coloqué acá en la presentación, pero se los vamos a mandar por correo electrónico para que ustedes también les permita pues facilitar, ¿verdad?, esta comparativa. Quiero ver también en el caso de las alcaldías, ¿verdad? Esto es alguna práctica que hemos visto constantemente. Ellos nos mandan un acuerdo o decreto, creo que es el instrumento, ¿verdad?, donde el Consejo faculta ya poder enviar, ¿verdad?, al OMR la ordenanza, ¿verdad?, para ser sometida a una evaluación de impacto. Eso también pues permite respaldo, ¿verdad?, legal, que es Buenos el días. documento. Sí, hola, buenos días. Sí, buenos días. Con respecto a ese punto es que pues nosotros consultábamos que llevaría mayor robustez si lleva un acuerdo del consejo y no solamente la firma del titular, en este caso pues el alcalde, ¿verdad? Respecto a ese punto. Sí, es el Es que, así. sí, de hecho, como nosotros siempre decimos que, ok, este es el documento final, ¿verdad? Nosotros evaluamos el documento final borrador, ¿verdad? Que una vez que pasa por el OMR, ese documento no va a tener ningún cambio, ¿verdad? Porque ya De la pasó alcaldía todo el de Cabañas Oeste, sí, para identificarme, creo que gracias. recuerdo. Bueno, muchas gracias. A la Entonces, orden. si este surge cambio posteriormente a que ya se emitió una solicitud de exención, aquí sí podríamos tener como un poco de conflicto, ¿verdad? Porque nosotros estamos trabajando bajo una normativa que ya ha sido, digamos, aprobada, no firmada por la institución, ¿verdad? Y al momento que puede surgir cambios, ya no va a estar acorde al análisis que se hizo. Entonces, ahí sí también les pedimos eso, ¿verdad? Si hay algún cambio posteriormente a que ustedes recibieron un dictamen favorable, se nos haga saber a nosotros, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? O mediante cualquier instrumento, porque eso también nos permite a nosotros identificar qué fue lo que evaluamos y pues tener seguridad en todo el proceso que conlleva esta solicitud. Bueno, ya entrando al formulario de EIR, si logran ver, este es un poco mucho más extenso, ¿verdad?, que el de exención. En la sección 1
vemos que es exactamente lo mismo, ¿verdad? El nombre, la regulación, institución, su base legal, etc. Ya en la sección 2 sí ya se ahonda un poco más, ¿verdad? Que se explique cuál es la problemática o situación de política pública que justifica la necesidad de propuesta de regulación. Es decir, identificar precisamente el problema con causas y consecuencias, ¿verdad? Los datos, ¿qué datos pueden mostrar la magnitud de la problemática? Tal vez no tenemos un tamaño exacto de la población, pero podemos decir sector, ¿verdad? El sector tal está siendo afectado, con qué frecuencia se ve afectado, su temporalidad. Explicar cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación, ¿verdad? Incrementarían aún más los casos de XY factor, incrementaría, en fin, son situaciones que los ponemos a que puedan analizar más en este contexto. También exponer los objetivos de la propuesta de regulación, pero aquí son los objetivos de la intervención, ¿verdad? ¿Por qué intervenimos? ¿Cuál es nuestro objetivo de intervención? En la sección 3 pedimos que se identifiquen las alternativas que permitan solucionar la problemática, ¿verdad? Aquí es lo que les mencionaba yo, cómo otros países han atendido las problemáticas, ¿verdad? ¿Qué medidas han implementado? ¿Qué normas, reglamentos, entre otros? Y cuáles son las buenas prácticas internacionales en la materia. También en el numeral 12 pedimos nada más que se señale cuál es la alternativa de no hacer nada, alternativa de no regulatoria y la propuesta regulatoria. Y en el numeral 13 solicitamos que identifiquen cuáles son los costos y beneficios que conllevaría la aplicación de las alternativas seleccionadas, incluyendo información cuantitativa disponible que respalda la magnitud. Para cada una de las alternativas, aquí pedimos que identifiquen sus costos y beneficios. También pedimos que se identifiquen costos y beneficios, tanto para la institución que va a implementar la regulación, el sector que está siendo afectado o beneficiado, y si en caso, pues si es pues el caso, también, digamos, a la población general. Ya en el numeral 15, solicitamos que especifiquen la alternativa seleccionada y explicar, ¿verdad? Por qué se considera que los beneficios son superiores a sus costos. En caso que tengan información cuantitativa disponible, pues eso va a permitir incluso respaldar el análisis e identificar que en efecto hay mayores beneficios que costos. Ya como, digamos, lámina final, tenemos que es la sección de la implementación y evaluación de la propuesta política pública seleccionada. Aquí pedimos que se detallen qué mecanismos requeridos para la implementación de la regulatoria, si cuentan con recursos públicos. Para esos mecanismos pueden ser talleres, capacitaciones, capacitaciones, talleres, entre otros. También detallar los recursos públicos necesarios para su implementación. Y aquí es importante tener que sea la disponibilidad de los medios, la disponibilidad de los recursos o los medios para conseguirlo. En muchos casos nos han colocado, por ejemplo, se requiere tanto recursos de computadoras, por ejemplo, cuántos se tienen disponibles, cuántos se requieren para cumplir, por ejemplo, con la meta, y con qué fondos se van a obtener, ¿verdad? Para poder completar nuestros recursos. Entonces, es prácticamente eso. Pero eso también, como les mencionaba, no tiene que ser algo que nos pueda detener a no hacer la regulación, sino que siempre tenemos que contar y hacer la regulación con lo que se tiene. Y en el numeral 17, pedimos que se detallen los indicadores, metas, tiempos y medios de verificación. Y como sección final, que es la consulta pública, ¿verdad? Pedimos que se especifique la fecha de inicio y finalización del periodo de consulta, detallar los actores que fueron consultados y qué medios se utilizaron, ¿verdad? En cada uno de ellos, y realizar un resumen de los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta de regulación, así como su justificación respectiva. Hay un aspecto que se me olvidó mencionarles, que como proceso, ¿verdad?, de consulta y transparencia,
pues, se deben de contestar todas aquellas consultas, ¿verdad? Que se realizaron por parte de los sectores la población, ¿verdad? Parte de la población a la que se identificó. Y estos aportes, ¿verdad? Esta consolidación, ¿verdad? De cuáles fueron mis comentarios, cuáles fueron aceptados, cuáles no, y la justificación de por qué no se aceptaron, no sé, o si se aceptaron. Entonces, esto se debe comunicar, ¿verdad? A todos los que hicieron, pues, este proceso de consulta, a fin de que puedan, pues, tener esa transparencia con esos sectores. Y eso nos permite también, pues, tener esa confianza con los sectores a los que estamos regulando. Entonces, esto ha sido la presentación de ahora. No sé si hay alguna otra duda o consulta que quieran hacer en este momento. Hola, buenos días. Fíjese que no me deja ingresar al enlace para la asistencia. Vaya, vamos a pedir ahí al Ahí se les puso una indicación de que a veces presenta ese problema. Entonces lo que pueden copiar es el enlace que se les ha puesto, copiarlo y pegarlo directamente en el navegador o abrir otro navegador. Es cierto, a veces presenta ese problema. Sí, en mi caso me dice archivo que ha solicitado no existe, porque lo pegué en el navegador de Google, pero no me deja. Sí, vamos a ver, porque sí varios se han registrado. Y prueben otro navegador, por ejemplo, no sé si tiene otro, el de, ¿cómo se llama este? El de Microsoft. Sí, probé en Google y en Aloha y me manda lo mismo. Ok, vamos a revisar. Si gusta, entonces, tal vez para los que no se han podido registrar, pueden poner aquí en el chat sus correos electrónicos para que también, pues, veamos esa vía de poderles enviar la grabación y la PPT. Muchas gracias. Bueno, Disculpe, sí. licenciada, para las personas que están teniendo problema con el registro, aquí a través del chat les estoy dejando mi correo electrónico. Por favor, escríbanme al correo electrónico para poder determinar qué ha sucedido. Porque sí, la mayoría de personas que nos están acompañando han podido hacer su registro. De hecho, tenemos alrededor de 100 registros realizados, ¿verdad? Entonces, son casos bien particulares, ¿verdad? Que nos gustaría determinar qué ha sucedido. Así que, por favor, envíenme su nombre al correo que les he compartido para ver qué ha sucedido. Gracias. Licenciada Marcia, no sé si tiene... No, creo que ya sería nada más eso de mi parte. Muchas gracias por estar atentos y pues siempre estamos en los canales para que puedan hacer cualquier duda o consulta en específica de las regulaciones y de la evaluación de impacto. Así que muchas gracias y feliz fin de semana. Muchas gracias, licenciada Marcia, por habernos Gracias. conducido durante esta actividad formativa. Como siempre, muy interesante el tema abordado. Y pues, muchas gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por haberse dado el tiempo, el espacio y estar con nosotros. Adriana Lisset ha levantado la mano. ¿Alguna consulta que tenga? Adelante, por favor. Bueno, si no, pues, sí, adelante. No, nada, adelante. Pues como les decía, agradeciéndoles nuevamente a cada uno de ustedes, ¿verdad? Les repito a las personas que nos están acompañando y han tenido problemas con el registro de su participación, hacérnoslo saber a través del correo que les he compartido, cesar.hernandez@omr.gov.sb, y así podemos ver de qué forma solucionamos el que no hayan podido hacer su registro.
Nuevamente nuestro agradecimiento, pues, y no nos queda más que desearles un muy buen día. Muchas gracias.